Pablo Jofré Leal, estupendo analista internacional, gran amigo de la casa, quien como siempre nos va a hablar pues con los puntos sobre las IES, como tiene que ser con referencia a esta situación que definitivamente no es que ha sorprendido, Pablo, porque bien sabemos que de Estados Unidos se puede esperar cualquier cosa, pero definitivamente ha sido un ataque a traición, un ataque aéreo, un ataque en el cual obviamente han habido, como bien nos informó Luis Javier, nuestro analista anterior, y también las autoridades venezolanas han comenzado pues ya a esgrimir algún tipo de información sobre daños colaterales, incluyendo vidas de civiles en estados tan importantes como Aragua, el estado Miranda, La Guaira, donde está el aeropuerto internacional de Maiquetía, y la capital venezolana, la ciudad de Caracas. Pablo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos encantaría conocer tus primeras impresiones en este sentido. ¿Cómo ves la situación y realmente cómo ves lo que ha ocurrido y lo que pudiera pasar en los próximos minutos y en las próximas horas? Pablo, bienvenido, gracias por estar aquí. Pablo Jofré Leal con nosotros. No te escuchamos, Pablo. A ver si retomamos, por favor, el audio con Pablo. ¿Me escuchas? ¿Ahí me escuchan? Ahora te escucho perfectamente, escucho. Pablo. Adelante, te escuchamos. Vale, muchas gracias por la llamada. Gracias a ti, Pablo, por estar aquí. Infausto para nuestros países. Sí. Infausto para el derecho a la autodeterminación. Infausto para la soberanía y la integridad territorial de los pueblos. Porque Estados Unidos vuelve a repetir lo que es crónico en Estados Unidos, ¿no? Los ataques indiscriminados, los ataques que a estas alturas ya es una perogrullada, Carlos, ¿no? Decir que Estados Unidos viola el derecho internacional, lo sabemos abiertamente, los países de nuestra América Latina lo saben. Lo sabe Irán, lo sabe el Líbano, lo sabe Siria, Libia, lo saben los pueblos africanos. Hace pocos días se bombardeó Nigeria. Se bombardea permanentemente al Líbano, apoyando al régimen sionista, se lleva a cabo un genocidio contra el pueblo palestino, apoyando al régimen sionista, la invasión de Libia, la destrucción de Libia, la destrucción, los ataques, la agresión contra Irak, contra Afganistán. No es nuevo, estas agresiones imperialistas de Estados Unidos no son nuevos. El problema reside, creo yo, Carlos, en que suele ser una crónica de un hecho ya anunciado, ¿no? Parafraseando aquel libro de Gabriel García Márquez. Porque se ha ido dando una secuencia de hechos que en definitiva hacían prever de que podía haber un tipo de agresión militar contra Venezuela directamente, ¿no? El tema de las narcolanchas, el tema de el bombardeo de un supuesto laboratorio de fentanilo, toda una puesta en escena para definitivamente hacer lo que ya ha hecho Estados Unidos. Operaciones muy quirúrgicas respecto a secuestrar a un presidente de un país. Qué delicado es. Asesinarlo en otros casos. Recordemos que hace 35 años atrás, un día 3 de enero, fue secuestrado Manuel Antonio Noriega en Panamá. 35 años atrás. Se hizo también contra el ex mandatario, el ex líder de Irak, Saddam Hussein. Se hizo contra Muammar Gaddafi en Libia con una agresión directa y en el fondo un asesinato, impulsando el asesinato de él por milicias pro-estadounidenses. Hay datos concretos. Está el asesinato de Augusto César Sandino en el y hoy que XX. se cumplen 6 años, por cierto, Pablo, del asesinato, del martirio del teniente general Qasem Soleimani, casualmente, ¿no? Justamente una agresión que es un acto terrorista. No hay justificación alguna, por eso te hablo de una perogrullada de seguir argumentando que Estados Unidos viola el derecho internacional. Bombardeó en Bagdad, en una visita oficial del teniente general Qasem Soleimani, a través de misiles lanzados desde bases militares estadounidenses en ese país. Sí, te escuchamos. Es decir, es parte de la conducta de este régimen absolutamente criminal y violatorio de todo lo que huela a derecho internacional. Eso es evidente. Ahora bien, aquí
efectivamente lo que se ha generado es la violación del territorio de un país, la detención y secuestro de su presidente, generando una situación que pone en entredicho todo el sistema internacional, todo el sistema internacional. Yo te pongo un ejemplo, Carlos. Sí, por favor. Así como Estados Unidos alega la legítima defensa, que no existe, porque ¿qué legítima defensa puede haber cuando lo que ha hecho es lisa y llanamente inalienable tiene de legítima defensa, cuando no ha existido un ataque armado por parte de Venezuela contra Estados Unidos? Claro. No hay ningún requisito que se cumpla. Aquí lo que ha existido es lisa y llanamente que la legítima defensa debería ser aplicada por Venezuela, por una agresión ilegítima, porque no ha existido ninguna necesidad racional por parte de Estados Unidos, no existe proporcionalidad alguna, no se ha notificado a ese nefasto ya Consejo de Seguridad de la Nación en un territorio extranjero, con fuerzas extranjeras y con víctimas en la ciudadanía venezolana. Entonces no basta denunciar, no basta seguir con declaraciones como la declaración que ha sacado, por ejemplo, el gobierno chileno condenando, pero que al mismo tiempo ha servido de catalizador de los ataques permanentes contra Venezuela a través de los ataques sistemáticos a la dirigencia, al liderazgo y a Venezuela, ¿no? ¿Qué se saca con denunciar después y desgarrar vestiduras respecto a lo que ha hecho Estados Unidos? Si fuiste partícipe de un proceso de demonización de Venezuela. Entonces, la denuncia debe ir acompañada de elementos claros y concretos. ¿Qué se va a hacer contra Estados Unidos? ¿Qué va a hacer el mundo contra Estados Unidos? ¿Qué se tiene que hacer contra Estados Unidos, Pablo, no? La de Rusia. Claro, claro. ¿Perdón? Digo que, o sea, más que todo, ¿qué se tiene que hacer contra Estados Unidos? Es decir, decisiones y sobre todo acciones tangibles inmediatas, porque ha sido Gaza, han sido otros países, se mantiene la agresión y la amenaza permanente contra innumerables países en el mundo. Ahora es la República Bolivariana de Venezuela secuestrando a su presidente y secuestrando a la primera dama. No hay ningún tipo de información, supuestamente. Este señor Trump, 11 de la mañana, hora local, me imagino, de los Estados Unidos, cuando ya se haya pues vanagloriado suficiente de su acción heroica, entre comillas, que obviamente es un acto delincuencial, pues daría una rueda de prensa dando la información que quiera dar, es decir, dando o diciendo o describiendo acciones que quiera dar, obviamente en beneficio de sí mismo y de su gobierno. Pero entonces se trata también eso, es decir, acciones que sean realmente tangibles. ¿Cómo detener, Pablo, este plan guerrerista de los Estados Unidos? Insisto, han sido muchos países, ahora es Venezuela, después vendrán otros países. Entonces, ¿qué pasa? O sea, todo el mundo se va a quedar callado, todo el mundo va a aceptar lo que ocurra porque se trata del poderosísimo Estados Unidos y hay que aceptar la ley que imponga a Estados Unidos porque a Estados Unidos le da la gana. ¿Qué hay que hacer tangiblemente? Es decir, si Estados Unidos entiende a través de las armas, ¿qué vamos a tener que hacer? ¿Armarnos todos y salir a combatir a los Estados Unidos? ¿Qué hay que hacer? El camino va por ahí, ¿no? ¿Cómo enfrentas tú a un desalmado, a un delincuente, a un pirata? ¿Cómo enfrentas tú a alguien que te agrede permanentemente, que si le da la gana te sube los aranceles comerciales, si le da la gana te chantajea, si le da la gana detiene a tu presidente, si le da la gana bombardea las lanchas y las denomina narcolanchas y define un país como un narcoestado? Cuando ese país además muestra una hipocresía permanente porque acusa al presidente de un país de dirigir un cartel inexistente, así determinado por los propios organismos de las Naciones Unidas, pero al mismo tiempo indulta a un narcotraficante que era el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Entonces, aquí estamos indudablemente ante el mundo al revés. Estamos con este personaje, con este nefasto ladrón detrás del juez, ¿ah? Con esta
con este zorro cuidando a las gallinas. Sí. Aquí estamos ante el régimen más criminal que haya dado la humanidad en los últimos años, con una administración que hace y deshace en lo que quiere y con un mundo que no reacciona, con escasas salvedades, eso ¿no? Es muy grave. Y eso me refiero a la República Islámica de Irán, Sin que duda. frente a una agresión es capaz de responder y decirle, ojo con lo que ustedes hacen, ojo con lo que se hace, porque mi soberanía y mi integridad territorial Con no eso no se se juega. viola así como así. Así es. ¿Qué va a pasar con Colombia? El día de mañana Petro va a ser acusado de narcoterrorista y los laboratorios en Colombia. ¿Qué va a pasar con Cuba? ¿Qué va a pasar con Nicaragua? ¿Qué va a pasar con Brasil? Porque Lula quiere ser candidato nuevamente y Trump dice que no, que el candidato de él tiene que ser de derecha, pues, y ese es el que tiene que ganar. Y si no, pues y ojalá Estados fuera Unidos actuará. Bolsonaro, ¿no? Sí. Ojalá fuera Bolsonaro, porque le da lo mismo las leyes de nuestros países. Estados Unidos, en su condición de imperio, en su conducta imperial, en sus acciones imperiales, hace y deshace, y no somos capaces como países de enfrentarnos porque tenemos gobiernos absolutamente ¿Te escucho? genuflectos, sometidos, medrosos y timoratos. Aquí el multilateralismo se tiene que llevar a cabo, tiene que ser capaz de establecer organismos internacionales y alianzas multilaterales, incluso en lo militar, Claro. Alianzas precisas. Te escucho, Pablo Jofré Leal con nosotros. Vamos a ver, creo que perdimos el contacto, pero estamos viendo imágenes. Estamos viendo imágenes que si es posible, pues podemos colocarla en pantalla para que la gente vea, pues, bien, imágenes donde estamos viendo, pues, concentraciones populares espontáneas, el pueblo en las calles, organizado. Esto parece ser en la ciudad de Caracas y estamos completamente seguros que todas estas concentraciones, al igual que están teniendo lugar en la ciudad de Caracas, y tenemos las imágenes, también se van a reproducir en distintas ciudades del país. Es importantísimo realmente, como bien nos decía el embajador de Venezuela ante la República Islámica de Irán, con quien tuvimos la oportunidad de conversar, José Rafael Silva Ponte, como nos han dicho, pues, nuestros distintos analistas, ese poder popular definitivamente es decisorio, tiene una importancia trascendental y en esta oportunidad ahí está el pueblo organizado, pacífico, pero eso sí, irreductible. No lo van a obligar a que se arrodille ante un gobierno que pretende invadir un país, en este caso una administración como la de los Estados Unidos, apoyada por esa oposición rancia y que tiene precio, corrupta, que vive fuera de Venezuela y que es la que promueve realmente los ataques contra el soberano, con la soberana o contra la soberana nación venezolana. Es fundamental tener esto presente, estas movilizaciones, este poder de las movilizaciones, también el accionar de la milicia bolivariana conformada por mucha parte de ese pueblo que se ha ido entrenando, se ha ido preparando conscientemente y en la medida de sus posibilidades para dar lo mejor de sí en función de defender la soberanía de su país, las riquezas de su país, el gobierno por el que votaron en elecciones justas. No es justo y no es posible que llegue una potencia, por muy potencia internacional que pretenda autodefinirse, a imponerle, en este caso, al valeroso pueblo venezolano que simple y llanamente acepte una decisión que viene desde afuera porque es la que más le conviene, en este caso, a un país invasor.
Lo que ha ocurrido hace cuestión de horas es realmente deleznable, ya nos lo decía nuestro analista invitado Pablo Jofré Leal, mientras seguimos viendo estas imágenes, y es que el pueblo no solamente está concentrado en un sitio, sino que se va a movilizar hacia distintos sectores de la ciudad capital de Caracas. Estamos completamente seguros, insisto, en que esto se va a reproducir en otras ciudades de Venezuela. Pablo Jofré Leal, de nuevo con nosotros directamente desde Santiago de Chile. Pablo, seguíamos escuchando muy atentamente tu análisis, pero tuvimos una interrupción técnica y por favor queremos que continúes analizando el tema que nos trae a la cuestión. Adelante. Carlos, aproveché este intertanto para leer las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y da cuenta de las acusaciones que enfrenta Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en un juzgado de Nueva York. En un juzgado de Nueva York. Se secuestra el país de un país soberano para llevarlo a un país extranjero donde un tribunal de una ciudad emite los cargos. O sea, ya hay cargos contra Nicolás Maduro, ¿no? Entonces dice, y lo voy a leer textual, ¿no? Enfrenta graves acusaciones por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento con fines hostiles contra el país norteamericano. Las imputaciones también incluyen a la primera dama venezolana Cilia Flores. Actuaremos con firmeza. Pronto enfrentará la ira de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. O sea, y además se destaca Donald Trump, ¿no? Y se destaca lo que ha hecho por la valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense. Nos encontramos ante el desquiciamiento absoluto. Se acusa a un presidente de poseer ametralladoras y dispositivos destructivos con fines hostiles contra el país norteamericano. ¿Cuándo? Como si Estados Unidos hubiese entrado... Sí. Claro, y además hubiese entrado a Venezuela en colchones de algodón, ¿no? Como si hubiese entrado con confeti, diciendo... Y que lanzó balas de salva, pues. Lanzó balas de salva en contra de La Carlota y otros lugares. O fuegos artificiales. Sí. O sea, y si te fijas, este desquiciamiento, y creo que es diría yo, lo más indigno también del punto de vista del trabajo que realizamos, Carlos, esto se repite en los medios. He estado desde muy temprano recorriendo diversos medios, y la noticia se transmite con la narrativa estadounidense sin ninguna discusión. Qué lamentable. Sin ninguna discusión. Más aún, tú sabes que aquí en Chile tenemos cerca de 1 millón de venezolanos inmigrantes. Sí. Y desde muy temprano se han reunido estos inmigrantes muy antichavistas, por lo demás. Y los medios chilenos transmiten eso y las preguntas y que si están contentos de la caída del dictador y que lo que se puede esperar de Venezuela, resulta de una indignidad. No solo el tratamiento mediático de los medios de mi país y de otros, sino que la indignidad de aquellos que salen con banderas de su país, el mismo que está siendo agredido, con banderas de Estados Unidos para celebrar que se bombardee su país. O sea, es indigno, es despreciable que ese tipo de situaciones se dé, ¿no? Celebrando poco menos que vengan los Marines, como se solía hacer, para liberar a nuestra patria. No, y fíjate algo, Pablo, algo que realmente es digno de destacar y que complementa muy bien lo que tú estás diciendo. Son personas que están en estos momentos en Chile, pero que tienen familiares en Venezuela. Si uno de esos daños colaterales, una de esas bombitas de confeti, como tú la defines, caen, ¿me entiendes?, sobre la residencia, la casa, sobre la señora que está yendo a comprar algo en el mercado y resulta que es la mamá de uno de estos personas que están celebrando y aplaudiendo que están bombardeando territorio venezolano. Es lo que hemos hablado con todos los especialistas y lo hemos conversado tú y yo en muchísimas oportunidades. Esta oposición venezolana que está celebrando fuera de Venezuela
¿verdad? Lo está haciendo porque está fuera de Venezuela, pero realmente no están o no les importa realmente su país, no están al alcance de saber o no tienen la responsabilidad y los pantalones para decir en un momento determinado, caramba, están invadiendo mi país, están dañando la infraestructura de mi país, están matando a mis compatriotas. Ojo, Nicolás Maduro no es el presidente de un grupo de venezolanos que son los chavistas y no es el presidente del resto del país, es el presidente de Venezuela. Y ha sido secuestrado por Estados Unidos. Y qué grave es, y te quiero consultar sobre esto también, Pablo, el hecho de que, nada, Donald Trump en sus sueños de grandeza, pues se le ocurra presentar al presidente Nicolás Maduro en las próximas horas esposado, ¿me entiendes?, para ser sometido a un juicio totalmente amañado por autoridades, entre comillas, estadounidenses, sin ningún tipo de pruebas o con pruebas alineadas o inventadas para condenar al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, a quién sabe cuántos años de prisión, igualmente a la primera dama. Te escucho. Sí, tu preocupación ha sido la mía también, Carlos. Claro, ¿no? claro. Porque bien sabemos que el señor Donald Trump, que inició su vida pública no solo como empresario inmobiliario, sino que en el show business, ¿no? En esos programas de televisión donde entregaba su carisma y se presentaba con Jeffrey Epstein, por ejemplo, ¿no? Ese sionista estadounidense que se suicidó en virtud de las acusaciones de acoso sexual. O lo suicidaron, Pablo. O lo suicidaron, mismas acusaciones contra este presidente estadounidense. Recordemos que además Donald Trump tiene acusaciones de intentos de golpe contra su país en enero del 2020. Así es. En el ataque al Congreso de Estados Unidos. O sea, aquí se reúne el desquiciamiento, la desmemoria, pero al mismo tiempo esta idea tan presente en esa sociedad estadounidense, ¿no?, de hacerlo todo como un show business. A mí no me afecta enormemente la posibilidad simple de ver al presidente Maduro no solo esposado, sino que le pongan algún uniforme de prisión, ¿no? Así es. De tal forma de generar la mayor indignidad contra las personas. Claro. Lo han hecho permanentemente, como lo hacían los presos en Guantánamo, con esos uniformes naranjas, esposados. Eso es propio de esa sociedad de desquiciados. Esa sociedad que además expulsa a los inmigrantes y expulsa a esos mismos inmigrantes venezolanos cuyos familiares salen a la calle a celebrar que Estados Unidos los libere. Entonces, la tradición, creo que no existe en una sociedad algo más despreciable que un traidor. No existe algo más despreciable que un traidor. Dante Alighieri, Carlos, ubica a los traidores en el último círculo del infierno. Imagínate tú. Ya que considera la traición como el peor pecado de todos. ¿Y sabes por qué? Porque a diferencia de otro tipo de crímenes, para traicionar primero hay que ganarse la confianza y el afecto de la víctima. Claro. Y lo que ha hecho Estados Unidos y lo que han hecho personajes como María Machado, Edmundo González, Guaidó o cualquiera de esos traidores que han llamado a invadir su país, a atacar su país, a bombardear su país, es precisamente eso. Se ganan la confianza de un sector de la población, el afecto de aquellos que se consideran víctimas de otro gobierno, y lo que han hecho es generar el campo para que se dé esta situación que es gravísima, no solo para Venezuela, no para el conjunto de América Latina. Y ahí están los otros traidores, los que traicionan a su propio continente, como un Javier Milei que dice muy bien lo que se ha hecho, o un Nayib Bukele, o un Santiago Peña en Paraguay, o un Daniel Noboa. Es importante precisamente la dignidad. Cuando uno analiza los hechos internacionales, no hay solo un sentido geopolítico, es la dignidad, es la defensa de la soberanía, de la integridad territorial, de que eso que te está pasando a ti me puede pasar a mí el día de mañana, porque se le ocurre a Estados Unidos acusarte de narcoterrorista y de tener ametralladoras que amenazan la seguridad de Estados Unidos. O sea, esto es gravísimo porque de traidores está lleno el planeta. Los que vociferan para que Venezuela haya sido agredido de esta forma.
aquellos que vociferan para que el Líbano entre en la categoría de país que desarme su resistencia. O sea, aquí hay una situación también de una profunda fragmentación en los valores, en la ética, en la moral, de la manera en que nuestros países se deben conducir. Aquí hay una tremenda crisis del punto de vista de valores. De valores, no podemos estar sometidos a la discrecionalidad, la criminalidad, la conducta delictiva, la política de presión, la política de chantajes, de sanciones que lleva a cabo el régimen estadounidense. Y hablan de eso como democracia. No, y como justicia, es decir, estamos haciendo un acto de justicia, es decir, para ellos lo que le conviene a ellos es la justicia que el mundo tiene que acatar, es decir, prácticamente es como si Estados Unidos o las distintas administraciones de Estados Unidos, hacemos referencia a la administración Trump por la que es la que está en estos momentos al frente, pero realmente nada, es que ha sido así, Estados Unidos ha impuesto o lo que ellos dicen su justicia, pero en realidad es como un libro donde dice, en vez de decir nuestra justicia son nuestras conveniencias, es decir, lo que nos conviene a nosotros es lo que tiene que aceptar el resto del planeta. Fíjate lo que dijo el presidente Lula, y es importante, se estaba esperando por esta declaración, Pablo. Este ataque de los Estados Unidos en contra del territorio venezolano hace recordar los peores momentos de interferencia en la historia de la política latinoamericana. Y ahí estamos hablando de muchos hechos que han tenido lugar dentro de la política latinoamericana durante muchísimos años. Estamos hablando, obviamente, de las famosas dictaduras en Sudamérica, donde se mató a tanta gente. Estamos hablando de Argentina, del propio Chile, con Salvador Allende, un presidente, tú lo sabes muchísimo mejor que yo, pues obviamente un presidente electo democráticamente, y que nada, Estados Unidos metió las pezuñas allí, y nada, hasta que no logró su objetivo, realmente no se quedó tranquilo. ¿Para qué? Para que se impusiera una dictadura nefasta encabezada por Augusto Pinochet en ese momento, que 17 años más tarde tuvo que decir ya basta, ya me cansé, vámonos a tratar de diseñar una democracia, que es lo que actualmente hay en tu país. En Venezuela, afortunadamente, llegó una revolución bolivariana, y esa revolución bolivariana, de la mano primeramente de Hugo Chávez, ha sido primeramente muy contestataria, ha destapado muchas ollas podridas, incluyendo a los propios Estados Unidos, y eso Estados Unidos no lo perdona, y es parte también un poco de todo este devenir. Esto, por supuesto, sumado a sus ambiciones indescriptibles, porque Estados Unidos sueña con el petróleo venezolano, sueña con las riquezas venezolanas, sueña con la situación geoestratégica venezolana, sueña con acabar con un gobierno que le ha hecho frente, con una revolución que le ha hecho frente de manera, valga redundancia, frente de manera frontal, porque no busca ningún tipo de alternativas ni caminos verdes, dice las cosas como las tiene que decir. Eso es ser enemigo de los Estados Unidos, eso es ser narcoterrorista, eso es ser criminal, eso es ser presentado dentro de unas pocas horas, como tú bien dices, lamentablemente, tristemente e indignantemente, esposado y tal vez hasta en un traje color naranja. Y eso realmente sería muy, pero muy lamentable, y dispararía, Pablo, no sé si estás de acuerdo conmigo, la indignación del pueblo venezolano y de los pueblos progresistas de América Latina a su máxima expresión. No sé qué piensas en este sentido. Absolutamente, absolutamente, porque en la mentalidad estadounidense, en la soberbia y en la arrogancia, como bien lo dice Seyed Ali Jamenei, sí, esas potencias hegemónicas y arrogantes, y Estados Unidos es hegemónico, es soberbio, es arrogante, es belicista, es una entidad. Pero yo diría que lo peor es que mayoritariamente es una sociedad que lleva adelante esos elementos, ¿no? De despreciar al distinto, de despreciar a aquel que no es WAPS, ¿no? Los White Anglo-Saxon Protestant, que es el grupo dominante en Estados Unidos. Por tanto, desprecian al árabe, desprecian al musulmán, desprecian al latino, desprecian al chino, desprecian todo lo que para ellos
un país de inmigrantes constituyen. El señor Donald Trump es un inmigrante, madre escocesa, padre alemán, casada con una inmigrante, una esposa de origen esloveno, creo. Esloveno. Sí. Entonces, sí, o sea, estamos hablando entonces de la distorsión, ¿no? Y claro, en esa distorsión, en un país que se ha formado en función de la imagen, de la grandilocuencia, de la magnificencia, sí, mostrar a un prisionero humillado, esposado y capaz con un uniforme ad hoc, va a despertar precisamente la indignación aún más de ese pueblo venezolano que valientemente está en las calles, de ese pueblo venezolano que no está en las calles con bandera estadounidense, que está con la bandera de su país. Así es. Está exigiendo la liberación de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, que está exigiendo el respeto a la soberanía de Venezuela, que está exigiendo el respeto también a sus riquezas naturales. Claro. ¿Ah? Porque aquí, claro, lo mencionabas tú, no es un tema de narcolanchas, de fentanilo, o que Nicolás Maduro tuviera una ametralladora, no sé de qué marca, ¿no? No, es el petróleo, son los minerales raros, es el control de esos recursos importantes, porque lo que quiere Estados Unidos es un petróleo barato para reforzar fuertemente su matriz energética durante esta carrera tecnológica en que está enfrascado y que está perdiendo contra la República Popular China. Sí. ¿Ah? Entonces, yo creo que en ese sentido, incluso las declaraciones de Lula dan en el clavo. Esto hace recordar los peores momentos, que son muchas décadas que América Latina sufrimos eso, ¿no? O sea, eso de que Estados Unidos solo en la década del 60, 70, no. Nicaragua fue invadido, se asesinó a Augusto César Sandino en la década del 20, El Salvador. Entonces, en Guatemala el 54, claro. Brasil el 64, Argentina el 75, Chile, Uruguay el 73, Grenada el 83, Panamá el año 89, Guatemala. Cualquiera de los países de América Latina ha sufrido o agresiones directas, golpismo, desestabilización. Conocemos lo que es Estados Unidos. Lo decía el héroe nacional cubano José Martí. Viví en el monstruo y conozco sus entrañas. Y las entrañas que tiene Estados Unidos son entrañas putrefactas, deseosas de dominio del mundo, deseosos de dominar a amigos y enemigos. Porque fíjate lo que está pasando con Dinamarca y Groenlandia. Fíjate lo que pasa con el gobierno sometido de Panamá, que seguramente puede significar nuevamente la ocupación de la zona del canal. Fíjate lo que pasa con los países europeos, que han pasado del 2% al 5% del PIB destinado a la guerra, a la ayuda militar. Y el 65%, claro, el 65% de esas armas se le compra a Estados Unidos. Es decir, negocio redondo, invado un país, me quedo con su petróleo, además le exijo a los otros países que financien ellos la guerra en Ucrania, yo me sitúo atrás, pero me compran las armas a mí. Claro. Ese es Estados Unidos. No comercian gas con Rusia ni petróleo. Por tanto, sabotaje contra los gasoductos de Nord Stream 1 y 2, sabotaje contra cualquier oleoducto y gasoducto ruso, guerra de la OTAN de Estados Unidos contra Rusia. ¿Y quién es el que vende más petróleo y más gas a los países europeos? Estados Unidos. 4 veces el precio mayor al que le compraban a Rusia. Negocio redondo. Estados Unidos vive de la guerra, vive de la desestabilización, vive de esto porque es parte de su dinámica económica. El país más endeudado del mundo necesita catalizar su economía a través de las guerras, las invasiones. Hay que vender más misiles. Entonces que Israel ataque con todos los misiles que tenga al pueblo palestino. Porque así yo le entrego, le vendo, y que Rusia sea atacado con drones, con misiles, que se le entreguen blindados, tanques, sistemas de misiles, porque me los compran a mí. Y los europeos, sumisos, serviles, cervatillos, siguen y le dan el amén a su daddy, así le llama el secretario general de la OTAN. Entonces la indignidad, esos traidores abundan, pululan por el planeta. Estamos llenos de traidores, ¿no? Porque traidor no es solo el que saluda el lanzamiento de misiles en aguas internacionales contra unas lanchas que son acusadas de narcolanchas y que además remata en el agua a los sobrevivientes.
traidor también es el que sale con banderas de su país al mismo tiempo que se mancilla cuando lo que hacen es saludar el bombardeo de la ciudad de su país donde están sus familiares, como bien lo decías tú. Sí, señor. O sea, es el desquiciamiento, Carlos, o sea, no tiene ninguna racionalidad. La irracionalidad completamente, una irracionalidad. Y podrán salir sí. los analistas a decir, no, mira, Estados Unidos, la legitimidad, el artículo 51, no, ¿saben? Para mí, pero grullada absoluta. Estados Unidos viola el derecho internacional, es un violador contumaz, es un criminal. El señor Donald Trump es un criminal de guerra y lesa humanidad en múltiples aspectos. Es además un tipo procesado. Cuando él le resta validez al mandato de Nicolás Maduro, yo le resto validez al mandato de Donald Trump. Y le resto validez porque es un tipo procesado, acusado de acoso sexual, acusado de malversación, acusado de elementos fraudulentos. Él sí tiene razones, o sí hay razones para vestirlo de naranja y para esposarlo, definitivamente, y someterlo a la justicia mundial. Porque el mundo, yo pienso que no hay país en este mundo, Pablo, que no haya sido afectado por las administraciones estadounidenses, y muy específicamente por la primera y la segunda administración de un señor que irrespeta toda ley que vaya en contra de sus antojos, como es el caso de Donald Trump. Te pregunto esto, Pablo, ¿tú piensas que este accionar, esto que ha ocurrido hoy en Venezuela, este ataque contra territorio venezolano, que en el fondo no nos debe causar sorpresa, porque bueno, está este portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo ahí, asustando a todas las islas del Caribe, porque es el portaaviones más grande del mundo, y obviamente pues con sus helicópteros, con sus aviones, con sus drones, con 4,000 militares, con equipos de última generación allí en el Mar Caribe, para en un principio, durante los primeros 4 meses que estuvo ahí, para dispararle a unas lanchas de pescadores. Es decir, unas lanchas de pescadores que prácticamente lo que iban era a cumplir con su labor, es decir, a pescar, no iban a hacer otra cosa. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿tú piensas que este accionar en Venezuela concretamente va a asignar un antes y un después para Estados Unidos? Porque fíjate tú, estamos hablando hoy de Venezuela, pero es que Estados Unidos, lo hemos conversado en muchísimas oportunidades contigo, con otros analistas, con el embajador, hace cuestión de minutos. Hay frentes abiertos. Hay amenazas, por ejemplo, contra la República Islámica de Irán, que en la guerra de los 12 días le dio una lección, no solamente a Estados Unidos, al régimen israelí, o mejor dicho, no solamente al régimen israelí, sino a Estados Unidos. Les dio una lección, les hizo que a los 12 días saliera Donald Trump con sus mentiras de siempre a decir, no, ya cumplimos nuestros objetivos en la República Islámica de Irán. Eso es mentira. Ellos simple y llanamente pidieron un alto al fuego porque ya no tenían más municiones, no tenían más material, no tenían más gasolina para seguir hacia adelante. Entonces, por eso te pregunto lo siguiente: Irán, hablabas de Dinamarca en el caso de Groenlandia. Estados Unidos quiere comprarle Groenlandia a Dinamarca, así sencillamente, porque sí, porque tengo el dinero, vale, véndemela. Por ejemplo, hablamos también de México. Estamos hablando del famoso Golfo de México, que Donald Trump dice, no, esto no es el Golfo de México, es el Golfo de los Estados Unidos. Y han logrado pues que a través de Google y a través de otros lugares o sitios de búsqueda dentro de las redes sociales se coloque Golfo de Estados Unidos en una parte y Golfo de México en otra. Estamos hablando de Brasil también y las amenazas constantes contra Lula, en el sentido de que cuando haya elecciones en Brasil, Lula no puede ganar, tiene que ganar el candidato de la derecha, el que yo quiera. Estamos hablando también, tú lo decías muy claramente, China y esa lucha permanente en cuanto a tecnología y en cuanto a economía. Estamos hablando de la hipocresía que maneja Donald Trump con Rusia, porque bien sabemos todo lo que está pasando con Ucrania, y eso es un elemento que realmente es nefasto y que en algún momento tiene que explotar. En algún momento, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Y Estados Unidos, tú lo has dicho, vive de la guerra, pero va a llegar el momento en que alguien lo tiene que sacudir
de alguna manera. No sé si será de manera fortuita o será de manera organizada. ¿Cómo lo ves, Pablo? La esperanza es que ojalá fuese... Hablamos de esperanza de nuevo, ¿no? Claro. Y te hablo de esperanza porque la realidad nos indica que este régimen estadounidense hace lo que le viene en gana y no es detenido. ¿Ah? No es detenido globalmente, a eso me refiero, en lo multilateral. Porque cuando hablamos de Irán, indudablemente ahí hay una respuesta contundente. Así es. Y buscan el cese al fuego y buscan la negociación, porque saben a quién se enfrentan, ¿no? Pero fíjate que tú hablabas de una serie de elementos. Golfo de América. ¿Por qué le ponen Golfo de América? Porque ellos se dicen americanos, no se llaman americanos, pero además es un relato y una narrativa que también se impone. Es el hegemonismo cultural, ¿no? Cuando hablamos de los americanos, americano soy yo, que soy chileno, americano es un ecuatoriano, es un venezolano. Así es. Americano es también un estadounidense, pero le ponen Golfo de América porque América para los americanos. Doctrina Monroe, que está siendo resucitada en función de esta doctrina de seguridad nacional, establecida hace muy pocas semanas, que da cuenta de cuáles son los objetivos principales. Esos objetivos están muy definidos, y tú los mencionabas: Irán, Rusia, China, el Sahel africano, Mali, Níger, Burkina Faso. Fíjate. O sea, estamos hablando de una serie de elementos. Fíjate que en cada continente hay algún tipo de situación donde están las manos absolutamente manchadas de sangre de Estados Unidos y sus aliados. Los terroristas, Francia, Gran Bretaña. Fíjate en Sudán, el genocidio, en Darfur. Así es. El Farech, en cualquier parte de ese país que está también con decenas de miles de asesinados, en función de los intereses de una monarquía del Golfo Pérsico, como es Emiratos Árabes Unidos, que además tiene conflictos con Arabia Saudí por el dominio de ciertos sectores. Ambos aliados de Estados Unidos. Sí. Entonces, el momento en que Estados Unidos se para y dice, a ver, ordénense, porque aquí hay intereses superiores, y ese es atacar a Irán, cercar a Irán, presionar a Irán. Y en el lado europeo, que duda cabe, ampliamos la OTAN, frontera occidental de Rusia, presionarlo, más tropas, más misiles, drones, ataquemos la residencia de Putin, y Estados Unidos en su ignorancia oportunista, y yo no sabía de ese ataque. Cualquier cosa que haga Zelensky cuenta con el beneplácito. Pero fíjate que hay un elemento también que le juega en contra a este Estados Unidos, ¿no? Porque mañana mismo la República Popular China, por ejemplo, tiene este conflicto por la recuperación de lo que llama su provincia rebelde, puede definitivamente decir, se acabó, vamos, bombardeo, pum, tomo prisionera a la presidenta. Claro. ¿Y qué le va a decir Donald Trump? ¿Qué le va a decir? ¿Que es ilegal? ¿Cómo va a ser ilegal si Taiwán no tiene representación en la ONU? Taiwán no es reconocida por gran parte de los países del mundo. Acuérdate que le quitaron el asiento de la ONU en el año 1971 para que precisamente en función de elementos de geopolítica entrara Mao Zedong y China, la República Popular China. Entonces, ¿con qué moral, con qué legislación Estados Unidos podría alegar de que Taiwán no debe ser tocada? Con todos los bemoles que tiene, indudablemente, ¿no? Porque con toda la caradura que ha demostrado hasta ahora, que la va a seguir demostrando, ¿no? No hay otra. Por eso tienen que estar alerta. Y la República Islámica de Irán debe fortalecer aún más su sistema de defensa de misiles, de cruceros, balísticos, hipersónicos. Y que tiene, y lo hemos tratado en otros programas, está con unas protestas sociales en virtud de lo que las propias autoridades políticas iraníes dicen que son legítimas en muchos de esos aspectos, ¿no? Porque hay una condición económica difícil, pero que ha sido catalizada precisamente por una política estadounidense de sanciones, de bloqueos, de embargos, de presionar, de guerra híbrida. Una cosa es la protesta legítima y otra es que te sumes a la desestabilización que ha sido patrocinada por Estados Unidos e incluso con descaro absoluto por el Mossad israelí, que ha llamado a salir a la calle, que ha salido a derribar al gobierno. O sea, estamos en presencia entonces de un descaro absoluto. No se guardan las posiciones, ¿no? Se tira toda la carne al asador.
vamos destronando aquí, vamos derrocando acá, vamos desestabilizando acá. Es nuestro momento, dice Trump, ¿no? Es nuestro momento. La política internacional de Estados Unidos. American First. American First. América sí, primero. Pero habría que ver, Pablo, qué dicen los estadounidenses de a pie con referencia a ese American First, porque mucho ataque internacional, mucho sometimiento a otros países, pero la situación en los Estados Unidos es realmente muy crítica desde el punto de vista económico, y más aún con estas normativas que pretende establecer el señor Trump, que tú lo describías muy claramente, y aquí cabe preguntarse con qué moral Donald Trump pretende expulsar personas pues que han migrado a los Estados Unidos, siendo él otro migrante, siendo su esposa otra migrante, a quien él, debido a su poder económico, pues logró comprar lo necesario para que los padres de la hoy primera dama de los Estados Unidos pudieran estar legalmente en Estados Unidos, incluyendo también a su señora esposa. Es decir, estamos hablando de cuestiones de moralidad, pero hay países que no entienden de moralidad o no les conviene entender de moralidad, como el caso de Estados Unidos, como el caso del régimen genocida israelí. En este caso nos estamos abocando concretamente a los Estados Unidos por este ataque completamente desproporcionado, brutal, en contra de territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y fíjate una cosa, Pablo, tú y yo hemos conversado también en muchas oportunidades acerca de que los pueblos tienen el poder. Y fíjate que ya en estos momentos, o mejor dicho, desde hace ya unas cuantas horas, hay pueblo movilizado en las calles de Caracas exigiendo una fe de vida del presidente Nicolás Maduro. Y no solamente una fe de vida del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores. Nos devuelvan al presidente Maduro, es decir, uno de los de las peticiones que a manera de coro hicieron los presentes allí en la parte final cuando estábamos pues viendo esas imágenes. Devuélvannos a Maduro, es decir, no solamente una prueba de vida y que está bien, qué bien, que estoy más tranquilo, no. Devuélvanos a nuestro presidente por el que votamos nosotros y que ha sido presidente y que ha sido reelecto en el año 2024 para 7 años más. Eso es importantísimo, eso es fundamental y nos hace recordar también, Pablo, lo hemos reiterado en innumerables oportunidades, lo ocurrido el 11 de abril en Venezuela, pues cuando ocurrió este golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez, y que en ese caso afortunadamente el presidente Chávez estaba en Venezuela y pudo ser retornado. Pero ya tú nos informas a través de lo dicho por la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, de que sería acusado por un tribunal de Nueva York, lo que quiere decir que ya debería estar el presidente de la República Bolivariana de Venezuela secuestrado junto a la primera dama, pues obviamente en Nueva York, a la espera de este juicio por una serie de cargos inventados, una serie de cargos que no tienen ni pies ni cabeza, Pablo. Así es, ¿no? Y es importante que en el relato se usen los conceptos adecuados. Este es un secuestro. Es un secuestro, claro. Esto no es una detención. O como lo denominan la televisión, ¿no? Acá en Chile, la extracción del presidente Maduro. Imagínate tú. La acaban de inventar esa palabra, ¿no? Sí, no es una invasión, no es un ataque, no es una agresión, es una extracción, es una operación quirúrgica, como si el elemento quirúrgico le diera cierto tema de impoluto, un cirujano, ¿no? Que limpio. Un cirujano entró ahí. Entonces sale también Marco Rubio diciendo: hasta aquí llega Estados Unidos. Hemos cumplido nuestro propósito. Hemos detenido, extraído al presidente Maduro. No, lo han secuestrado. Han secuestrado al ciudadano de un país, al mandatario de un país, al presidente de un país, para llevarlo a un tribunal
del otro país, bajo las leyes de otro país, con acusaciones como las que te decía, ¿no? O sea, ¿qué castigo podría tener Donald Trump para Maduro en el sentido de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos? Narcotráfico. Una navaja. Claro, una navaja tenía, un dispositivo destructivo. Bueno, efectivamente, en la medida que se suceden las horas, estamos esperando que hable el blondo multimillonario, ¿no? Donald Trump, el inmigrante que odia a los inmigrantes, sí, ¿no? El personaje que se declara demócrata, pero hace todo tipo de acciones que van contra cualquier tipo de idea de democracia y que amenaza a todo el mundo. O sea, yo diría que una de las características de Donald Trump es que amenaza a amigos y enemigos, adversarios, el que estén por delante. Sí, sí, totalmente. No le interesa, le da exactamente lo mismo y los maltrata y los maltrata y los humilla, ¿no? Humilla a los propios presidentes, primeros ministros europeos que en forma servil y como verdaderos cervatillos siguen a este personaje. Y también sucede con nuestros países. Fíjate que te señalo una situación que acontece con Chile. Por favor. Chile exporta 110.000 millones de dólares al año. El 40% de esas exportaciones va a la República Popular China. El 19% va a Estados Unidos, otro 20% a Europa, ¿no? O sea, en definitiva, casi la mitad de las exportaciones chilenas, con un superávit de más de 20.000 millones de dólares, es con China. Y sin embargo, nuestra postura política en general, más allá de las declaraciones actuales del presidente Boric, que condena la intervención, pero el gobierno de Boric, así como todos los otros gobiernos, han sido impulsores de la demonización de Venezuela. Tuvimos un presidente ya fallecido, Sebastián Piñera, que incluso estuvo en la frontera entre Colombia y Venezuela y en Cúcuta, junto a un presidente paraguayo, junto al ex secretario general, no sé si seguirá todavía, de la OEA, Luis Almagro, un servil empleado de Estados Unidos, junto a Juan Guaidó, el autoproclamado. Así es. Impulsando la intervención de Venezuela, tratando de establecer una ayuda humanitaria para Venezuela, llamando a los venezolanos a que salieran de Venezuela porque las puertas estaban abiertas de Chile para ellos. Hoy esos políticos no hallan la hora de que gran parte de esos venezolanos se vayan del país, ¿no? Así es. Con políticas antimigratorias. Así es. Con políticas de prisión, de detención, con determinaciones muy fuertes respecto a lo que hay que hacer. Los mismos que impulsaban la llegada de inmigrantes venezolanos, que querían aprovecharse políticamente de esos inmigrantes. Aquí hay un partido de ultraderecha, la UDI, que incluso creó una división de exiliados venezolanos para formarlos como dirigentes políticos. Sí. ¿Ah? Porque en general una parte importante de esos inmigrantes venezolanos son muy activos votantes de la derecha en Chile, pero esa derecha les da vuelta la espalda, ¿no? Les dice, no, ¿saben qué más? Y que se va a incrementar la situación. Ya los mensajes aquí de los mismos venezolanos en la calle son: vamos a volver a nuestro país. Y ya los primeros mensajes, sí, vamos a facilitar un corredor humanitario, como lo dijo el presidente electo José Kast, para que salga la mayor cantidad de venezolanos. Con eso te quiero decir que la indignidad del tipo que saluda, que bombardeen tu país, que secuestren al presidente, que se genere una situación de sanciones, de bloqueos contra tu país, que los políticos opositores al gobierno de Maduro vayan por los países del mundo exigiendo sanciones contra su país, y que los organismos internacionales y los políticos del mundo occidental le otorguen un premio Nobel a una desestabilizadora, a una golpista, a una persona que llama a invadir Venezuela. Muestra la catadura moral de Estados Unidos, de sus aliados y de esos políticos que celebran, como celebraban los golpistas en Chile, el derrocamiento de Salvador Allende y la muerte de Salvador Allende, con espumante, con champán, celebrando el golpe de Estado.
Así Aquí es. también se celebran de esa forma. Entonces, eso es una muestra, más allá del elemento geopolítico, es la expresión de que algo anda mal en nuestras sociedades, Ujú. de que hay un problema también de fondo respecto a cómo tú generas un relato, una narrativa, una conducta destinada a la defensa de conceptos y valores muy importantes: la defensa de tu país, la soberanía, la integridad territorial, Eso la tiene que ser solidaridad. sagrado, eso tiene que ser sagrado, Pablo. Y fíjate tú